Tome su Biblia, vaya al libro de Jeremías. Jeremías. Vamos a estar examinando ahí algunos pasajes y probablemente tengamos varios pasajes a mano para revisar en esta tarde, así que tenga ahí su Biblia a mano y tenga también su disposición a mano. Jeremías capítulo 10. Les comentaba el otro día que nosotros podemos tomar este año o los eventos o nuestra vida en general, y de hecho la vida cristiana y el Evangelio fue nombrado en sus primeros años, y a los creyentes se les conocía como los del camino, los del camino. Y si analizamos el concepto del el camino, efectivamente nuestra vida cristiana puede ser relatada en términos de un camino, de un trayecto que hay que recorrer, pasos que hay que avanzar. La vida cristiana, creo que de parte de Dios nunca fue concebida como un acto estático e inamovible. Por el contrario, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de vida eterna, cuando hablamos de la vida cristiana, de la conversión, es un acto dinámico y que está en constante movimiento. Y usted y yo estamos en constante movimiento, transformación permanente, y también ese movimiento es hacia adelante y es progresivo y va en aumento. Por lo tanto, aquellos conceptos que tienen que ver con ser estático, de estar como momia detenido en el tiempo sin avanzar. Es más, el que retrocede en este caminar no es visto con buenos ojos ante el Señor. Por lo tanto, podemos entender nuestra vida cristiana completa, y cada proceso también que vivimos en nuestra vida cristiana, como un camino, como un trayecto que hay que recorrer. Ahora, si usted se lo menciona a cualquier persona, aunque esta persona no sea un seguidor de Cristo, aunque no sea un creyente, aunque no sea cristiano, también si usted habla del concepto de camino y de trayecto, es un concepto que es transversal. A una persona, sin ser incluso a un ateo, aunque la idea de Dios no existiera en la vida de una persona, o no existiera el concepto de Dios en el mundo, probablemente el concepto de camino sea un concepto que es común para todas las personas. Trayecto, carrera de la vida. Una persona sin Cristo también puede entender su vida en base a estos conceptos. ¿Cuánto más entonces un cristiano tomará sentido de la vida si la propone como un camino, como un trayecto que hay que recorrer? Y como estamos en los primeros días de este año y el primer mes de este año también, es bueno repasar estos conceptos y entender nuestro caminar cristiano. En muchos de los mensajes del año pasado que me tocó relatar, ya sea en este grupo o en redes sociales, mencionaba el concepto de que muchos creyentes, no tan solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias a través del mundo, cuando comenzó la pandemia y dejamos de congregarnos físicamente, para muchos fue como poner pausa en la vida cristiana, como quedarse detenido hasta que todo esto volviera a la normalidad. Y una vez que esto se normalizara, entonces ellos iban a apretar nuevamente el botón de avanzar para seguir adelante. Lo veo como cuando uno ve una película y la pausa, ¿cierto? O cuando uno ponía un cassette antes y lo pausaba. O como cuando ponía el disco en el tocadisco y apagaba la máquina y la aguja se quedaba detenida en un surco. Y cuando usted la encendía, empezaba y nuevamente empezaba a reproducirse la música. Bueno, para muchas personas la vida cristiana se detuvo en marzo o abril del año pasado. Pero gracias a Dios que muchos creyentes, como usted y como yo también, y como muchos otros a través del mundo, no pusieron pausa en sus vidas, porque entendieron que la vida cristiana era independiente de todo lo que ocurriera a su alrededor. ¿Se imaginan los cristianos del primer siglo escondidos en las catacumbas, pacientemente esperando que acabara la persecución para recién poder ponerse a predicar o a crecer? De hecho, hermanos, son uno de los tiempos de crecimiento más prolífico del cristianismo fue en el tiempo de las catacumbas, de la persecución. Mientras más perseguidos eran, con más denuedo, que es la palabra que usa la Biblia, ¿cierto?, predicaban el Evangelio y la iglesia crecía y los creyentes se multiplicaban. Fue justamente en tiempos de crisis, de persecución, en tiempos donde no podían congregarse públicamente, donde debían esconderse y reunirse en privado, era entonces en ese tiempo cuando el Evangelio se esparció de la mejor manera. No quiere decir de que, Señor, mándanos una persecución para poder crecer.
Pero el que no ha entendido que en los tiempos de crisis es necesario seguir creciendo, entonces se ha perdido la mitad del Evangelio. O tal vez cuando el pastor predicaba o los hermanos predicaban en la iglesia, tal vez estaba pensando en las moscas que se paraban en la pared. No ha entendido el concepto. Pero gracias a Dios por los que sí lo entendieron. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Y cuando le decía que incluso una persona sin Cristo puede entender la vida, cotidiana como un trayecto, como un camino. Ahora, probablemente aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón considerarán que los guías humanos e incluso ellos mismos son capaces de guiar su propia vida. Pero el que ha conocido al Señor entenderá que es imposible que su vida siga girando en este mundo, a pesar de lo que pase, cuando Cristo no es el que está guiando su vida y su corazón. Y yo lamento, hermano, con tristeza, que muchos creyentes se hayan quedado estancados. Y probablemente, y espero que así no sea, pero creo que debemos ser realistas también y entender que muchas personas que asistían a las congregaciones se estancaron en su crecimiento cristiano en tiempos de pandemia porque viajaban a su propio ritmo, siendo sus propios guías. Por lo tanto, cuando llegó la pandemia, se hallaron frente a una encrucijada que no sabían qué hacer, porque como siempre eran ellos los que resolvían la situación y eran ellos los que dominaban su propia vida, su situación y manejaban sus propios tiempos. Cuando llegó la pandemia, vieron que algo externo actuaba sobre sus vidas y perdieron el control de sus vidas. Perdieron el control de su tiempo, perdieron el control de su paciencia, perdieron el control de sus mentes, de sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos mismos las estaban guiando. Por el contrario, cuando dejamos que Cristo, cuando dejamos que la palabra del Señor guíe y gobierne nuestra vida, nosotros simplemente nos subimos a este barco o a esta nave en la cual Dios es el capitán. Por lo tanto, si la tempestad arrecia, si los vientos no son favorables o si el camino se torna peligroso y complicado, usted y yo estamos tranquilos. Porque el que nos va a sacar, el que nos va a llevar adelante en el camino o el que nos va a sacar de la tempestad es el capitán del barco. Usted y yo simplemente vamos montados sobre este barco y vamos avanzando hacia donde el capitán nos lleve. Pero aquellos que guían sus propios barcos y que son sus propios líderes de sí mismos sin pedirle la opinión al Señor, obviamente van a fracasar. Y frente a este escenario cambiante de la pandemia, que tenemos cuarentena una semana y uno decía, no, si nos va a tocar luego a nosotros. Cuando al principio de semana dijeron que tantas comunas entraban en cuarentena y nosotros estábamos ahí, ¿cierto? No salvados, pero uno decía, lo más lógico es que vayamos a entrar a cuarentena. Frente a esa incertidumbre o frente a esas ciertas certezas que podamos tener frente a lo que va a ocurrir, frente a esa incertidumbre es necesario que usted y yo dejemos las riendas en manos del Señor. Dice el versículo 23 del capítulo 10 de Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No somos dueños de nuestro destino en ese sentido. Podemos nosotros trabajar en base a lo que Dios nos ha propuesto y ha puesto delante de nosotros. Pero no somos señores de nuestro camino. No podemos en soledad enfrentarnos a los peligros que este mundo pueda poner delante de nosotros. Frente a la pregunta, ¿necesita un guía el ser humano en medio de esta vida? ¿O podrá el ser humano batírsela solo? ¿Qué opina usted? ¿Algún hermano o tal vez, o algún no creyente por decir, no, yo me las bato re bien solito y puedo salir adelante solo? Y puede ser que alguien lo pueda decir y probablemente cierto porcentaje de éxito pueda tener. Pero cuando vienen estas crisis, nos damos cuenta que lo que el hombre pretendía dominar y gobernar se le va a las pailas. Frente a las políticas que adoptan los distintos gobiernos, no tan solo en nuestro país, sino a nivel mundial, muchos líderes, confinamiento. Recién estaba escuchando a un comentarista político y
y decía, ¿cuántas medidas se han tomado alrededor del mundo? Que se abre un restaurante solamente los que tienen terraza. Los restaurantes no pueden tener gente dentro de su recinto, sino que tienen que ser en las terrazas, en lugares abiertos y con separación de tanto metros entre una mesa y otra. Pero decía el comentarista, pero ¿cuántos recovecos tienen esos argumentos? Pero ¿y si en una mesa hay más de 6 personas? ¿Cuánto es el mínimo por cada mesa? ¿Se pueden desplazar libremente las personas entre una mesa y otra? Que todos esos recovecos que empiezan a buscar, al final siempre van a buscar la quinta pata al gato para, ya sea saltarse la regla, acomodar la regla, o simplemente bloquearlo y decir que usted no puede hacer tal o cual cosa. Algunos dicen, no, les prohíben ir a los cines, pero resulta que en la fila del supermercado la gente se agolpa ahí. Que en el supermercado usted se para al lado de otra persona, usted está de repente escogiendo algún elemento de algún estante y se le pega a alguien a menos de 50 centímetros de su cuerpo. Y si usted más prudente como que se aleja y el otro se sigue metiendo entre medio, hay cosas que simplemente no podemos controlar. Y así como a nosotros en manera individual se nos escapan estas cosas, imagínense cuando es a nivel de gobierno, a nivel de países, en otras partes del mundo, cuántas políticas se han adoptado y no hay ninguna que sea perfecta. Algunos decían el confinamiento general, no salimos ni siquiera a respirar, podría ser. Pero con la complejidad del ser humano, ya nos dimos cuenta que frente a esta pandemia y frente a muchas otras cosas que ocurren en este mundo, cuando el hombre pretende hacer sus propios caminos y guiar sus propios caminos y tomar decisiones, se equivoca a destajo. Por eso que frente a la pregunta, ¿necesitamos una guía? Claro que necesitamos una guía. Como dice ahí el pasaje, el hombre no es dueño de su propio camino. O dicho de otra manera, el hombre se pone a caminar en esta vida, pero necesita urgentemente la ayuda de un guía. Y no puede el hombre pretender guiarse a sí mismo. El mismo libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, el Señor nos declara que no podemos confiarnos en nosotros mismos, ni podemos confiar en nuestra mente o en nuestro corazón. Acá habla del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, ¿podríamos nosotros guiarnos por nuestro propio instinto en el corazón? Cuando aquí la palabra dice corazón, puede referirse tanto a los sentimientos como también puede referirse al razonamiento. Antiguamente las personas pensaban que el razonamiento o los sentimientos tenían que ver con partes físicas del cuerpo, ¿ya? Hoy sabemos que en la mente, aquí es donde están, ¿cierto? La concentración de los pensamientos, la memoria, las emociones, ocurren por acá. Usted le pone un montón de pitutos aquí en la cabeza y en una maquinita van viendo, ¿cierto? Cuando de repente le muestran una imagen alegre y se ilumina una parte del cerebro. Le muestran una imagen violenta, se ilumina otra parte del cerebro. Le muestran una foto de su mamá, se ilumina otra parte del cerebro. Entonces, hoy en día, le ponen el corazón, probablemente el corazón palpite más rápido o más lento frente a ciertos estímulos. Independientemente que sea el corazón, que sean las entrañas o que sea la mente, ninguno de estos órganos es confiable para guiar nuestras vidas. Uno puede guiarse por el instinto para algunas cosas, ¿cierto? Una madre, por amor o instintivamente, cuando su hijo llora, le va a saltar algo en el corazón o en la mente, ¿cierto? Y no es tan solo el amor, sino aquello que Dios ha puesto más allá de nuestro corazón y que lo ha clavado a fuego. Si fíjese simplemente en el mundo animal. Que no, un perrito, un gatito no cree en Dios, pero cuando usted quiere hacer algo o ve una gallinita con pollo y usted se quiere acercar a uno de los pollitos, la gallina se va a tirar encima de usted. Si esos sentimientos son capaces de, o sentimientos o instintos están en la mente y el corazón de los seres creados por el Señor, están puestos ahí por algo y nos guían de alguna manera. Pero ¿podemos nosotros guiarnos y confiar en nuestros instintos para guiarnos por esta vida? Dios nos hizo superiores a los animales en ese sentido, para que no nos dejemos llevar por
sentimientos, pensamientos o decisiones de nosotros mismos, porque ya la misma Biblia nos da evidencia de que el corazón del hombre, sus sentimientos y sus instintos no son confiables. Por lo tanto, el hombre necesita una guía. Es necesaria una guía, porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestros pensamientos son engañosos y porque los caminos del hombre son desconocidos para el propio hombre. Necesita el ser humano un guía. Otro pasaje, Proverbios capítulo 3, versículo 5, un pasaje muy conocido. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia o en tus propios pensamientos o en lo que tú piensas que puede estar bien. No es lo que tú pienses que está bien, sino lo que Dios piensa que está bien. Y el versículo 6, nuevamente, ¿se acuerda que el día domingo le mencioné el Salmo 119 y que ojalá usted pudiera hacer el ejercicio de buscar la palabra camino? Dice el versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos o tus veredas, las veredas del camino. Pondrá, ¿cierto?, la guía por ahí por donde tenemos que ir en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo le decía el día domingo que tomamos el Salmo 119. Yo no sé si usted hizo durante la semana o estaba haciendo el ejercicio de ir marcando aquellos pasajes que hablan de camino. Y no sé si alguno tuvo la oportunidad de salir a caminar con el Salmo 119 ahí en la mano, y mientras caminaba lo iba leyendo. Yo le decía que si uno se encontraba un agujero por ahí, y el Salmo 119 cuando es leído como un trayecto, como un camino de la vida, hermano, es un salmo sumamente maravilloso y tremendo, y que nos habla de este caminar, nos habla de esta guía que necesitamos. La vida cristiana no debe ser guiada ni llevada en base a los instintos. Recuerde que le hablé recién acerca de los instintos. El instinto natural, el instinto humano le indicará que usted debe tomar agua cuando tiene sed, comer cuando tiene hambre, proteger a sus hijos cuando están en peligro, ¿cierto? Son cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón como seres creados. Pero ¿podemos guiarnos por nuestros instintos para caminar en la vida cristiana? Lo más probable es que no es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Por el contrario, lo que Dios quiere con respecto a nosotros es que nos guiemos por su palabra. El ser humano, como usted y como yo, hemos sido dotados de cierta sabiduría por parte del Señor. Dice la Biblia que somos hechos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, también la sabiduría que hay en Dios nos ha sido concedida en cierta medida a nosotros. Y ojo cuando digo en cierta medida. Se nos ha sido concedida sabiduría, conocimiento, entendimiento. Pero lamentablemente muchas personas piensan que ese conocimiento, discernimiento, entendimiento de algunas cosas basta y sobra para guiarse en esta vida. Por eso es que muchas personas no creen en Dios, porque se bastan simplemente con esa pequeña porción de sabiduría y entendimiento que puede haber en sus corazones. Pero usted y yo no podemos depender de esa simple porción de sabiduría y entendimiento que se nos ha sido concedida. Dios quiere que busquemos algo más que ese conocimiento y sabiduría que se nos ha sido entregado de manera instintiva. Probablemente Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Cada ser humano tiene esa porción de imagen y semejanza de Dios. Pero Dios quiere que entendamos que no basta eso para avanzar hacia adelante. No somos dueños de nuestro destino. Ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir mañana. Santiago capítulo 4. Se me perdió. Ahí sí. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14, un pasaje por demás conocido por usted. A ver qué pasa, dice Santiago, los que dicen, mañana vamos a hacer tal o cual cosa. Nos planificamos. Pero el versículo 14 dice, pero ustedes no saben lo que va a pasar mañana. ¿Podemos entonces, hermanos, confiar en nosotros mismos para guiar nuestro destino?
Si ni siquiera sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Por tanto, hermanos, cuán importante es que nos saquemos la venda de los ojos y pretendamos seguir adelante sin Cristo. Y bueno, como dicen en algunas reuniones, dicen, este mensaje no debería ser para ustedes. Que si tienen sus cámaras encendidas y están aquí y están conectados a esta hora es porque están interesados en no perder la guía de parte del Señor. Y por eso están conectados. No simplemente para ver a los hermanos. Si no, nos llamaría por WhatsApp nomás. La Pati Mora llamaría, qué sé yo, a la Pati Sala y hablarían entre ellas nomás. Pero usted se conecta a la hora del culto, es porque hay en su corazón un sentido, una necesidad de congregarse, de entender, de conocer cuál es el propósito de Dios para su vida y para su corazón y para el mío también. Porque sabemos y entendemos que ya que no tenemos el control de las cosas que nos van a esperar a la vuelta de la esquina, entonces no nos queda otra cosa que confiar en el Señor. Por eso que el que usted esté conectado también es un símbolo de prudencia y probablemente este mensaje deba ser para aquellos que no se conectan. Pero, ¿cómo hacerle llegar este mensaje a los que no se conectan? Tal vez mandándoselos por interno o a las personas a las que usted le ha tocado llamar y preocuparse de ellas, tal vez estarlas llamando ahí y estar pendientes de ellos también, entregarles algún mensaje, alguna palabra, incluso de repente también alguna reprensión. ¿Por qué no? Por otro lado, hermanos, cuando nos hacemos cargo de nuestras propias vidas y no confiamos en el Señor, entonces debemos asumir también la responsabilidad tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos. Cuando la responsabilidad está en hombros de otra persona, entonces la responsabilidad será de aquella otra persona también. Recuerdo que tenía un jefe acá en Bellavista, que me decía, ya, bueno, ¿qué pasa aquí con la producción? Entonces yo tenía que muchas veces excusarme en base a la maquinaria defectuosa o también a veces en base a que algún operador de máquina era más flojo que la mandíbula de arriba. Habían operarios que eran gente muy responsable, pero también, y creo que todos hemos estado en esa situación, gente que de verdad sacaba la vuelta apenas podía y uno tenía que estar ahí con los ojos abiertos sobre ellos siempre tratando de supervisarlo. Y cuando el jefe me preguntaba justamente por esa máquina, yo tenía dos excusas bajo la manga, que pensaba que podían ser excusas. Le echaba la culpa o a la máquina o al operario. Entonces mi jefe me decía, y me lo dijo un par de veces hasta que lo entendí, me dijo, el problema de la maquinaria podemos resolverlo hasta cierto punto. El problema del operador podríamos resolverlo de mejor manera, me decía. Ahora, cuando yo venga delante de ti a preguntarte, me decía, no me diga es que el operario, es que la máquina. Porque yo te estoy pidiendo la explicación a ti. Si no, yo voy a la máquina y le pregunto al operario. Me decía él. Pero tú eres el responsable de esa máquina y de ese operario. Por lo tanto, si la máquina no rinde y el operador no rinde, la responsabilidad no es ni del operario ni de la máquina. Es tuya, porque yo te puse a cargo de esa máquina y de ese operario. Yo entendí en ese momento y dije, yo podría seguirme excusando, pero no saco nada. Tengo que resolver el problema de raíz. Y me decía el jefe, si el tipo no te sirve, sácalo y pon a otro. Para él era sencillo, para mí era un poco más complejo. Hermanos, si nosotros no podemos con nuestras propias vidas, si no podemos guiarlas, es porque no tenemos la capacidad probablemente. Pero cuando Dios asume el control de nuestra vida, Él asume también la responsabilidad. Por lo tanto, frente a las cosas que van a ocurrir en nuestra vida o que están ocurriendo y que probablemente ocurrirán en el futuro también, Dios ha asumido la responsabilidad. Hay una frase que tiene un pastor que escucha sus sermones y él dice, ponga todo en las manos de Dios y deje a Él las consecuencias. Interesante, ¿eh? Ponga todo en las manos de Dios y deje a Él las consecuencias. Y lamentablemente, hermano, a veces nosotros no hacemos eso, no dejamos todo en las manos del Señor, nos hacemos cargo de las cosas.
Nos hacemos cargo y decimos, no, Señor, ¿para qué te voy a molestar con esto? Yo me hago cargo de esto. Bueno, entonces dice el Señor, si tú te quieres hacer cargo, tú asumes las consecuencias. No tenemos el control de nuestras propias vidas. Como dice Santiago, no tenemos idea de lo que viene a la vuelta de la esquina. Dicho en otras palabras, el pasaje que leí recién ahí en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. O dicho como le digo en otras palabras, no tenemos idea lo que va a pasar la próxima semana, ya que esperemos el día lunes, martes, miércoles o jueves el informe del ministro para saber si salimos a la cuarentena o vamos a fase 1, fase 2, a fase que sea. Como no tenemos control de esa situación, necesitamos poner las manos, poner nuestra vida y poner la situación en las manos de el que quiere asumir la responsabilidad. Hermanos, y Dios quiere asumir la responsabilidad. Ya la asumió en la cruz. Cualquier otra cosa va a ser menor en la agenda del Señor. Dios ya puso a su Hijo en la cruz por usted y por mí. Así que asumió las consecuencias y pagó el precio también. ¿Cómo no se va a encargar de estas cosas menores? Insisto una vez más las palabras de este pastor. Confíe o ponga todas sus cosas en las manos de Dios y déjele a Él las consecuencias. Y estoy seguro que las consecuencias van a ser mucho más favorables que si yo mismo me hago cargo de mis situaciones. Pero hermanos, que esto no es algo que uno simplemente lo aprenda y lo aplique de un día para otro. Creo que cada día de nuestras vidas tenemos que amanecer poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Así que ánimo, hermano, ánimo. Cada día a enfrentar un nuevo día, a enfrentar un nuevo informe del ministerio, a enfrentar un nuevo informe de cuántos infectados hay este día. Algunos ven, ¿cierto?, ahí en el WhatsApp del agua marina o de la amistad, ¿cierto?, tantos casos nuevos en Tomé y uno se tapa la cara, qué sé yo, y va viendo. Mira, hermano, hoy día es simplemente prender la tele, escuchar en la radio, ver ahí en la noticia, en el teléfono, para deprimirnos. Y yo no digo que usted no lo haga, no digo apague la tele, no vea noticias. Si usted cree que tiene la capacidad emocional, mental y espiritual para ver las noticias sin deprimirse tanto, véala. Y póngala ahí, póngase en oración o póngala en las manos del Señor. Si a usted no le hace bien eso, hermano, entonces no lo haga, no vea las noticias, no se deprima más de lo necesario. Pero lo que sí le voy a decir, ya sea que usted vea o no vea las noticias, ya sea que usted esté enterado de los últimos indicadores o no tenga idea de las estadísticas, sí que cada día lo enfrentemos confiados en las manos del Señor. Amén. Amén. Dios nos bendiga.